Bienvenidos a esto que es Encuentros Cercanos. Hoy estoy con alguien que desde el Perú nos va a contar una experiencia ufológica, claro. Él es Fernando, está en Perú, creo que en Tacna estás, ¿no? Fernando, Sí, en Tacna en el momento. bueno, desde Tacna, Perú, que es un lugar, yo lo googleé, es muy lindo, muy bonito y aparte ufológicamente bastante visitado. Fernando, te agradezco el momento, la predisposición y Encuentros Cercanos es tuyo. Gracias, Gustavo, gracias por la invitación. Este, bueno, esta historia comienza ya cuando niño. Cuando niño tendría 6, 7 años, tenía sueños repetitivos. En estos sueños veía objetos, naves propiamente dicho, pero a los 6, 7 años, como entenderás, muy difícil poder discernir de lo que se trataba. Hasta cuando a los 12 años, en un campamento de niños exploradores, Boy Scouts, salimos a un campo y en medio de la noche aparece un objeto brillante, muy luminoso, en el cual se despliegan 5 o 6 objetos más, los cuales empiezan a como que a escoltar al objeto principal y de pronto estos 5 o 6 objetos salen en direcciones opuestas a una velocidad gigantesca, mientras el objeto grande continuaba desplazándose en medio del cielo. Las personas que vimos, los niños que vimos, con las personas mayores que nos acompañaron, todos, absolutamente todos, pudimos observar aquel evento en el más completo silencio de la noche y bueno, en ese momento cambió mi percepción, ¿no?, de las cosas. Entendí de que lo que soñaba de 5 o 6 años no era solamente un sueño producto de la fantasía, sino que era un fenómeno que tenía vigencia fuera de mí. Y es así que empecé a investigar, empecé desde ahí mi adolescencia, juventud, toda la época empecé a comprarme folletos, libros, leer, etcétera, etcétera, hasta ya en la edad ya terminando la facultad, en el último año, me reunía con mis amigos y contábamos estas cosas, compartíamos estos temas, nuestros sueños, las cosas que habíamos visto, las cosas que habíamos leído, etcétera. Y es así que en medio de estas reuniones que hacíamos aquí en mi casa, en un momento determinado se presentan nuevamente estos sueños, ¿no? Y con la diferencia de que en este sueño yo me veía caminando en medio del desierto y en medio del desierto, en medio viendo las estrellas, se mostraban como en luces de neón, se formaba una palabra, la palabra era chuchuco, y de esa palabra salía una voz donde me decía, tienes que venir a este lugar. Yo despertaba a las 3 4 de la mañana completamente asustado porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo. El sueño se repitió varias veces, compartí con mis amigos, ¿ve?, hasta que llegaba el día 26 de noviembre del año 94, desde que decido pues acudir supuestamente a este llamado, aunque en ese momento no era consciente de ese llamado que me llevó justamente a tener una experiencia de contacto en medio del desierto de ese Chuchuco que conocimos después. Era un lugar uno de tantos lugares, ¿no?, en el mundo entero donde el fenómeno ovni es muy común, y entonces se dio una experiencia de contacto en la cual cambió mi vida sustancialmente. No pude volver a ser el mismo de siempre. tenía, Había que asumir de alguna manera el hecho de poder encarar esta situación, ¿no? En esa noche yo recuerdo muy claramente, descendieron 3 naves, 3 objetos, descendieron cerca de donde estábamos, fuimos un grupo de personas donde estábamos, y de una de estos objetos es que se proyectan o aparecen súbitamente frente a nosotros 2 personajes de aproximadamente 2 metros y medio, quizá 3 metros de estatura, pelo blanco adiamantado, túnicas blancas, y en donde uno de ellos se acerca a mí y directamente me dice, el objetivo de nuestra presencia es de que ustedes recuerden, la clave está en recordar, en el recuerdo.
Entonces, recordar qué cosa dije, ¿no? Por así decirlo, y la respuesta venía, lo interesante de todo, que las respuestas venían al mismo instante que la pregunta. Recordar quiénes son y para qué han venido a este mundo. Todo aquel momento, Gustavo, duraría, estimo, 5 o 10 minutos, fue una eternidad prácticamente. Nunca en mi vida sentí tanto pánico, tanto miedo, pero a su vez también en un momento determinado este personaje me dice mentalmente no tengas miedo, y en ese instante una profunda paz, algo humanamente no experimentado, pude vivirlo y esa paz fue la que me acompañó durante muchísimo tiempo hasta el día de hoy, ¿no? Algo no humanamente experimentado que me permitió de alguna manera poder afrontar también en ese momento, porque como lo repito siempre, nunca en mi vida tuve tanto miedo, estuvimos muy asustados, fue una situación prácticamente traumática, pero un trauma pues benigno, por así decirlo, ¿no? En el caso de que de alguna manera las consecuencias, digamos, de percepción, las consecuencias emocionales en nuestras vidas fueron, por decirlo así, para bien, en el sentido de que nos permitió ver la vida desde otro punto de vista y bueno, son más de 30 años que he venido compartiendo estas experiencias donde me hayan invitado y bueno, ha ido pasando el tiempo y hace poco nomás hemos tenido una experiencia también allá en la provincia de San Luis, donde estoy radicando eventualmente, que es un lugar también muy, pero muy interesante, mucho más de lo que me habría podido imaginar, y en donde todo indica que la experiencia de contacto continúa y que es un fenómeno que tiene vida propia independiente, ¿no? Así que no Fernando, sé, te hago una algunas pregunta. que quieras preguntarme algunas cosas. Dime. ¿En la provincia de dónde dijiste que estabas radicado ahora? San Luis, provincia de San Luis. ¿En Argentina o en Perú? ¿No? Argentina, Gustavo, Ah, Argentina. mira, bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Vos decís que, que el contacto sigue. Evidentemente en San Luis tuviste contacto. ¿Específicamente en qué lugar? Mira, han habido varios lugares y te voy a decir más, no solamente ha habido en lugares un poco alejados, como es un sitio, por ejemplo, se llama el Cerro Azul, que es prácticamente en las partes de afuera de Merlo, pero también en la misma provincia de San Luis, en varios lugares. Y uno de los más sugestivos que he tenido yo allá ha sido en una misma plaza, con un grupo de niños, Gustavo, estábamos jugando pelota con un grupo de niños donde yo era el niño mayor. De ahí todos venían de 12 años para abajo. Éramos más o menos 7, 8 que estábamos ahí jugando pelota, esto a las 6 de la tarde, cuando de pronto yo le paso la voz a uno de los mayores que tenía 12, 13 años, y digo, para un momento, ¿no? O sea, porque yo empecé a sentir algo extraño, o sea, hay una situación extraña que se va sintiendo y le paso la voz, digo, detén la bola, ¿no? Y pararon todos los niños y se acercaron a mí los niños y miramos al cielo y por encima de las casas, podría decirte, Gustavo, salieron dos objetos gigantescos, luminosos, blancos, brillantes, empezaron a emerger a una velocidad gigantesca encima de toda la población en donde estábamos. Y nos quedamos como niños prácticamente, los 8 ahí en esa canchita de fútbol, viendo cómo esas luces se perdían en medio de las estrellas, porque estaba atardeciendo, estaban ya apareciendo los primeros luceros. Yo recuerdo que al día siguiente salió en el diario de San Luis, puntanos reportan el avistamiento de un ovni el día de ayer, o esto, ¿no? Entonces, las experiencias han sido definitivamente mucho más sorprendentes de lo que podría yo mismo haber presagiado, ¿no? En donde, de alguna manera u otra, determina que el contacto es una realidad y que no obedece ni a prácticas, ni a personas, ni a filosofías, ni a creencias, ¿no? Es un fenómeno que tiene vida propia, se manifiesta propiamente y obviamente es una inteligencia superior a la humana, ¿no? Te pregunto, de este Sí. contacto que tuviste este último tiempo en San Luis específicamente, con respecto a lo que viste
desde tu niñez. ¿Hay similitud en las naves? Sí, claro que sí. O sea, y más que las naves es una similitud con las personas, porque son personas con las que se ha tenido el contacto. En esta oportunidad, el día 17 de octubre, es donde acudimos con un grupo de personas a las partes altas de la montaña de San Luis, y me parece que es el lugar este de Soyuque que le llaman. Y ahí tuvimos una experiencia de contacto con un grupo de personas. Las naves se acercó, emitieron un flash, la gente quedó muy impresionada con los flashes encima del auto, de los autos que fuimos. Y bueno, son cosas que a veces en el diario o en estos años quizá uno no me sorprende mucho, ¿no? El hecho de que la cercanía de estas personas con su tecnología tan avanzada se den hacia nosotros. Lo que sí sorprende mucho es definitivamente que gente de muy buen corazón, gente que está muy abierta a un proceso, digamos, no quiero llamarlo de despertar, sino un proceso de reconocimiento y de recordar de su propia identidad en este tiempo, es que permite que estas situaciones se pudieran dar, ¿no? De esa manera. Está bien. Acá lo bueno de todas tus experiencias, por lo que escuché, es que vos no estuviste solo. O sea, nadie puede decir que a vos te imaginaste, lo soñaste, más allá de que empezó con un sueño, ¿no? En Así todas esas es. experiencias hubo testigos de gente que seguramente vio lo mismo que vos. Entonces, no fue algo, una suposición tuya, sino una realidad vivida por varias personas. Así es. De hecho, en estos más de cerca de 20 años yo convoqué a reuniones aquí en la ciudad de Tacna, en ese desierto. Convocamos casi a 70 80 personas en donde han tenido muchísimas experiencias, han tenido el avistamiento cercano. O sea, de alguna manera, inclusive el amigo este, Rafito, él estuvo también con sus cámaras, él pudo filmar el acercamiento cuando fuimos con un grupo de la universidad, un grupo de estudiantes de la universidad no para tener contacto, eso quiero dejarlo bien claro. Yo siempre les decía, o sea, vamos a Chuchuco, vamos al desierto, pero no para buscar contacto, no para ver naves, no para nada de eso. Se supone que vamos movidos por una inquietud interna, y esa inquietud es aquella que nos determina la sensación, la necesidad de un mundo mejor, ¿no? De restablecer la justicia en este mundo, de que la cosas sean más equitativas en todo aspecto de nuestra sociedad, en nuestra humanidad. Y entonces, obviamente, vamos con esa prerrogativa y en esa oportunidad fuimos con Rafito, con muchísimos alumnos de la universidad, como cerca de 70 80 que fuimos, y se acercaron también los objetos muy cerca, hubieron manifestaciones de múltiples maneras, la gente lo ve también de diferente manera, cada quien vive una experiencia muy singular en ese aspecto, que eso es lo llamativo, ¿no? Cuando hemos visto, por ejemplo, hemos tenido grupos de personas donde los objetos estos se han acercado a nosotros muy cerca, muy nítidamente, y después cuando empezamos a compartir lo que hemos visto, nos damos con la sorpresa de que cada quien lo ha visto de diferente manera. O sea, ponte el objeto, yo decía, pero sus luces azules eran muy intensas. Y los amigos me decían, pero ¿cuáles luces azules? Si eran verdes. Y el otro decía, "No, verde, en ningún momento había verde ni azul, eran amarillas". Entonces, es algo muy singular lo que sucede, ¿no? Con el fenómeno. Por eso lo digo, tiene vida propia el fenómeno. Y quizá por eso no lo dan a conocer en nuestra civilización, nuestras grandes autoridades, porque no han podido monopolizar el fenómeno, ¿no? No, seguro, y ojalá que si es para mal, que no lo hagan tampoco. Pero la diferencia de la visión de luz, de los tintes de color, yo creo que también se explica cuando vos o alguien o ciertas personas ven algo y otros no lo ven. Entonces, así como hay variedad de color a la hora de visualizar cada uno desde su perspectiva, el no lo ven es por algo también. Muchas veces seguramente vos has visto algo y otras personas que están al lado tuyo no lo ven. Tal vez hay algo psíquico o espiritual que permita o no ver eso. Y sí, efectivamente, tal cual lo que dices, ¿no? Y las conclusiones, porque hemos pasado
hasta desde las más absurdas conclusiones, las más nefastas conclusiones durante todos estos años, finalmente llegamos a una conclusión que definitivamente no todos tienen que ver. O sea, todo indica de que esta situación tiene que ver con un grupo determinado de personas en el mundo, no porque sean elegidas estas personas, sino porque tienen que ver con el fenómeno, como muchas otras personas tienen que ver con otros tipos de fenómenos, que finalmente trasciende la parte anecdótica y de lo que se trata es justamente de poder activar esa parte del discernimiento, que es lo que nos está faltando. Y que este 2020, Gustavo, déjame mencionar, darme ese salto, que este 2020 ha quedado en evidencia que nuestra humanidad, en su gran mayoría, lamentablemente estamos muy débiles de discernimiento y de pensamiento crítico, es aquello que de alguna manera implícitamente la experiencia de contacto trae consigo, más que mensaje, un recordatorio que, ¿cuál es el recordatorio? Que tú puedes trascender las dificultades de esta realidad, tienes el suficiente potencial psicológico, emocional y ni qué decir espiritual. Y que nosotros que venimos en nuestras naves desde X lugares, que no interesa el lugar de donde vengan, venimos a recordarles a ustedes que ustedes tienen ese potencial, pero que tenemos que de alguna manera asumir esa responsabilidad. Y para eso, obviamente, hay todo un proceso de un recambio de paradigma mental principalmente, ¿no? Yo sé que en la provincia de San Luis hay avistamientos y hay gente contactada, eh, pero ¿vos crees que fueron los mismos seres que te contactaron a vos en su momento los que estaban en San Luis? ¿O es, la forma, los seres, no sé, fueron otros? Más allá de que por ahí el mensaje sea el mismo. Sí, definitivamente tendría que asumir de que existen muchísimos grupos de gente no humana, muchísimos grupos que están involucrados en muchísimas cosas. De hecho, no son las mismas personas de la primera experiencia o de los sueños que yo tuve cuando niño, pero sí pertenece a un mismo, digamos, propósito, un mismo sentido en el cual me han venido hablando y siguen hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Que es justamente lo que te acabo de decir anteriormente. Tenemos ese potencial psicológico, emocional y sobre todo espiritual. Asumamos la responsabilidad de ello, asumamos la responsabilidad de ello, pero para ello necesitamos de alguna manera también sacar algunos estigmas de nuestra realidad, como son lamentablemente las creencias. O sea, dentro de todo esta, por ejemplo, en esta oportunidad me recordaron este 17 de octubre lo importante de asumir el proceso evolutivo y el proceso de desarrollo desde un punto de vista impersonal. O sea, la situación, el contacto y los avistamientos no tienen nada que ver con las personas. O sea, yo por el hecho de haber vivido una experiencia espectacular, no tengo mayor derecho, mayor posibilidades de opinar o de discernir o de asumir más que tú o más que el vecino, simplemente porque me tocó vivir una experiencia singular y espectacular, pero eso no me hace a mí espectacular. Sigo siendo una persona como todo el mundo y que tenemos nosotros que asumir eso. Entonces la parte impersonal es importante asumir eso porque lamentablemente en esto del contactismo mucho se da detrás de la persona, se escucha y se ve, se presta mucha atención al mensajero y se olvide el mensaje. La otra parte es la neutralidad, o sea, no caí dentro de algún recordatorio que me hicieron ver es que no caigamos en esa dualidad, ¿no? No nos parcialicemos con nada ni con nadie, porque en la medida que nos parcializamos perdemos fuerza y perdemos de alguna manera la oportunidad de tener acceso a nuestra verdadera identidad, que es de eso de lo que se trata. Definir, definitivamente saber quién soy y para qué he venido a este mundo. Bueno, Fernando, te agradezco mucho la experiencia, me alegra mucho el mensaje que diste y que lo hayas compartido, lo que te han dicho. Me cayó una sorpresa que, bueno, que te tenga tan cerca acá en San Luis, a pesar de que yo estoy acá en Buenos Aires, vos estás en San Luis, mucho más cerca que en Perú, pero bueno, espero que la estés pasando bien cuando estés acá. Y de corazón te agradezco el tiempo, la predisposición. eh, la verdad que valió la pena. Bueno, me habían dicho que eras no solo una gran persona, sino una persona con muchas experiencias.
Si tenés, Gracias, gracias, Gustavo. y si tenés imágenes para compartir, envíamelas y las comparto. Y si no, sacaré con tu autorización de tu Facebook, de tus redes para compartir, porque he visto en YouTube que tus cosas que subiste que son muy interesantes de contactos. Creo que tuviste en un sitio arqueológico ahí en la salida de Salta, perdón, de Tacna, en Perú, y me pareció un video muy, muy bueno, más allá de que el lugar es espeluznante. Ujú. Sí, bueno, hay muchas cosas ahí que definitivamente colindan pues con la fantasía y hemos tenido que ser en un momento determinado también bien aventurados para hacer eso, ¿no? Fernando, mil gracias por ahora. Seguimos en contacto en Facebook. Te saludo como a todos. Hasta el próximo encuentro cercano. Y bueno, que la estés pasando bien con tu familia, pero también en San Luis cuando estés cerca de nosotros. Muy bien, muchas gracias Gustavo por la invitación y bueno, cuando esté por San Luis te haré saber para ver a ver si un día conversamos. Saludos.